Ingeniero, buenos días, compañeros, tengan ustedes un bonito día. En esta oportunidad nos tocó exponer a mi persona y a mi compañera. Voy a empezar con la exposición yo. Pobl- Población, ¿qué es una población? Población es un conjunto de procesos que habita, o sea, un territorio a la población o una ciudad, ya sea mundial o conjunto de unos individuos o un elemento que pertenezcan a la misma especie o tienen algo en común. Bueno, aquí nos dice, es un conjunto tal de individuos o objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar o en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionar a la población bajo estudio. O sea, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ahí dice un conjunto de individuos, ya, sean animales o cualquier tipo de especie. Un tigre, por ejemplo, un colibrí, un delfín, o sea, se agrupan, ¿no? Con los seres de sus mismas especies y también en un lugar determinado, y a eso se le denomina población. Tipos de población. Ahí como podemos ver, tenemos dos tipos de población. Población finita y población infinita. ¿A qué se le dice población finita? O sea, es aquel conjunto de elementos que pueden contabilizarse y saber su cuenta y se encuentra delimitado. Bueno, les voy a poner un ejemplo de población finita. El número de estudiantes que se encuentran matriculados, digamos, en una institución, ya sea en nuestra institución o podría ser en instituciones privadas o públicas, y nosotros lo podemos así rápido contabilizarlo. Y en población infinita nos dice, es aquella cuya cantidad de elementos es imposible de determinar. ¿Qué quiere decirnos? O sea, es un conjunto, o sea, ya que sea de un lápiz fabricados en un proceso continuo. Y nosotros no lo podemos así contabilizar rápido, ¿verdad? Y también haciendo un ejemplo nomás que, que nos dice infinita, por ejemplo, en las estrellas no lo podemos nosotros contabilizarlo y por lo tanto se llama infinita. Características de la población. Bueno, les voy a leer y luego les explico, ¿ya? Homogeneidad. Todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o una investigación. Tiempo. Se refiere al periodo de tiempo donde se ubicará la población de interés determinar si el estudio es el momento presente o si se va a estudiar a una población de 5 años atrás o si van a entrevistar personas a diferentes generaciones. Bueno, ¿qué nos quiere decir el tiempo? Nos dice que una ex persona, vamos a ubicar a esa persona en una población. O sea, vamos a determinar su estudio y los años que va a estar transcurriendo, viviendo en la población.
Espacio. Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no puede ser muy abarcado y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área o comunidad en espacio. Eso nos quiere decir que esa persona X, como dije, lo podemos ubicar en un espacio donde haya, ya sea una población o una comunidad que él va a representar. O sea, vamos a agrupar a esa persona. Identificación de la población. La identificación de la población se refiere a través de este método, requiere un conjunto más amplio de definiciones, como ser el periodo de evaluación de las prestaciones, tipos y cantidades de prestaciones a evaluar o criterios que resuelven ambigüedades de personas que han concurrido a varios. Bueno, ahí nos dice la identificación, o sea, cuando nosotros vamos así a una empresa a trabajar, ya sea en un municipio, cualquier tipo de empresas, lo primero que nos piden nuestros datos, ¿no? De dónde provienes, que estudiaste o no, para que ingreses también a trabajar. O sea, tienes que darle todos tus datos, informarle para que entres a trabajar. Muestra, nos dice ahí, es un conjunto de la población estadística, es decir, es una parte de ella y por lo tanto tiene que poseer las mismas características de la población objeto de estudio. Bueno, ahí nos dice que, es decir, tiene las mismas características la, la población, solo que es una pequeña cantidad, ¿no? Como se podría decir. Muestra representativa, aquella que representa adecuadamente la composición de la población, es decir, que las diferentes categorías claves del estudio estén representadas en la muestra. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? O sea, vamos a estudiar a una población, o sea, ya pequeña nomás, que para tener sus datos de las personas, ¿no? Bueno, ahí tenemos población y muestra. Población y muestra, dice, ¿no? La población, conjunto de todos los posibles individuos, objeto o medidas de interés. Muestra, porción o parte de la población de interés que refiere las mismas características que la población. Bueno, ahí les explicaría. Sí que, o sea, mira, saber la población y muestra, a ver, si queremos saber cuál es el candidato, digamos, para las próximas elecciones presidenciales del Perú, ya creo que ya va a llegar, ¿no? Y nos tomaría mucho tiempo preguntarle a todos los electores por su candidato preferido. O sea, tomaríamos ya una muestra, ya, a un promedio de 3.500 personas de todo el país. En este caso, la población sería electoral del país, es decir, los peruanos con derecho a voto pueden elegir y la muestra sería el conjunto de 3.500 peruanos que formarán parte de la población. Importancia de la muestra. Es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de la población debido a problemas de tiempo.
ahí nos quiere decir, o sea, si nosotros prácticamente vamos a ir a preguntar persona en persona, o sea, no vamos a llegar nunca a preguntar a todos porque nos va a demandar gastos, pérdida de tiempo y como son hartos también, no podemos llegar. Al seleccionar una muestra, lo que se hace es estudiar una parte, un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficiente representativa de este para que luego pueda generalizar con seguridad de ellas a la población. Bueno, como estaba explicando, que la población somos varios y miles y no podemos, como nosotros, preguntarles a cada uno de ellos, ¿no? Y nos demandaría un costo y también sería imposible de preguntar a todos los electores para las elecciones, así. Tipos de muestra. Ahí tenemos tres: aleatoria, estratificada y sistemática. Aleatoria. Cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. ¿Qué nos quiere decir? O sea, mira, por ejemplo, nosotros cuando aleatorio dice, es cuando a cualquiera de ellos les toca, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando empezamos a jugar una carta así, y hay cada uno ya es independiente, porque cada jugador puede ganar o perder, ¿no? No sabemos qué cartas le tocó al X persona y a la otra persona. Y por lo tanto, hay, no sé si saldría bien o no. Estratificada. Cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o características que se pretenden investigar, cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población. Bueno, ahí nos quiere decir, o sea, se subdivide, ¿no? En grupos, o sea, nosotros como conformamos un grupo de compañeros, ya, de ahí hay un divisionismo, o sea, cada uno se hace un grupo, y eso nos quiere decir subdividir. Sistemática, cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar muestra. Como les estuve diciendo anteriormente, o sea, en las elecciones, como les dije, o sea, nosotros no podemos, o sea, preguntar a todos, ¿no? Y sacamos una muestra y llegamos a una conclusión que las personas que en Perú ya digamos son 3.500, ellos nomás tienen el derecho a un voto en las elecciones. Muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Como les estuve diciendo hace rato, sí, los individuos, o sea, somos nosotros en personas, por ejemplo. O sea, nos juntamos en un lugar o un espacio adecuado, ¿no? Y a eso se le llama población. Dos puntos a considerar. Aquí tenemos definir claramente la población de estudio y enfoque del estudio. Pueden ser personas, clínicas, fuentes de abastecimiento de agua. Y en enfoque de estudio tenemos, será a nivel nacional, regional o local. Entre mayor sea la muestra, tendrá que ser más representativa a menor que el error de muestra. Bueno, ahí nos quiere decir que
pueden, o sea, nosotros podemos ver a las personas en clínicas, o sea, en fuentes de abastecimiento de agua. El enfoque que nos quiere decir sería a nivel nacional o regional, ¿no? O sea, la muestra sería más representativo a, a- a menor o será a nuestro, a muestreo, ¿no? Perdón. Bueno, esa sería toda mi exposición. Le paso a mi compañera Yesenia para que continúe con la exposición. Buenos días. Bueno, ahora voy a continuar con el tema de clasificación de tipo de muestreo. Hay dos clasificaciones, las cuales son probabilístico o aleatorios, las cuales son en probabilísticos o aleatorios, cuáles son, sería azar simple, azar sistemático, estratificado, conglomerados, en el otro no aprobabilístico. Sería por cotas o por causa accidental o intencional. El siguiente diapositiva. Bueno, aquí son los tipos de muestreos, la cual sería muestreo probabilístico. Los muestreos probabilísticos son esenciales en los diseños de la investigación o por encuestas en donde se pretende hacer estimaciones de variabilidades en la población donde todos los elementos de población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En el otro sería muestreo no probabilístico, suponen un procedimiento en el cual informan un poco arbitrario. Las muestras no probabilísticas tienen un valor limitado relativo a la muestra en sí más, no a la población. El siguiente dispositivo. En otro sería azar simple. El azar simple. El muestreo aleatorio simple selecciona muestras mediante métodos que permite cada posible muestra tenga una ideal probabilidad de ser seleccionada y que cada elemento de la población tenga una oportunidad igual de ser incluido en la muestra. Para ello es necesario que la población sea homogénea, las cuales serían para fijar una muestra probabilística, necesarios dos cosas serían la cual determinar el tamaño de muestra, otro, seleccionar los elementos muestrales. Otro dispositivo. El siguiente dispositivo, por favor. El azar simple utiliza los dos procedimientos, la cual sería uno, empleo de números aleatorios de un programa computarizado de selección aleatoria, procedimiento. El otro sería el listado de todos elementos que conforman el universo con un número clave que los identifique individualmente. El otro sería selección de los sujetos a través del programa a cómputo o bien con el apoyo de tablas de números aleatorios. 2 sería empleo de papeletas que se anotan los nombres o el número de clave de los que identifican. Otro sería se depositan en un recipiente de que se irían sacando el azar hasta cubrir el número establecido para la muestra. El siguiente dispositivo. Muestreo azar sistemático, la cual se emplea cuando la población es numerosa y no están
los elementos del marco muestrea codificados si bien se presentan ordenadamente en listados, la cual uno sería en el universo N se elige el primer elemento de azar. 2. Luego los demás se escogen cada cierto intervalo con el K hasta completar el tamaño muestra con el N. El tamaño de intervalo K se calcula K igual N con N minúscula. Se divide población entre muestrea. Ejemplo, 500 entre 100 sería igual 5. Intervalo será de 5. Siguiente. Muestreo estratificado. Cuando la muestra incluye subgrupos presentativos de los elementos de estudio con características específicas, urbano, rural, nivel de instrucción, año académico, carrera, sexo, grupo étnico, edad, variedad, etcétera, en cada estrato. Para obtener el tamaño de la muestra se puede utilizar el muestreo aleatorio o sistemático. Ejemplo, estudiantes de carrera de medicina 2005, un año igual por 20%, a 2 años por igual 18%, en 3 años igual 15%, en 4 años es igual a 30%. El siguiente dispositivo. Muestreo por conglomeración, conglomerados, El muestreo es conglomerados, es la unidad muestral, es decir, un grupo de elementos de la población que forman una unidad a la que llamamos conglomerado, que están las unidades hospitalarias. Los departamentos universitarios, etcétera, son conglomerados naturales. Conglomerados son unidades geográficas, distritos, población, organización, clínicas. En este procedimiento, la muestra se elige no individualmente, sino por grupos o conglomerados. Aquí vemos el grupo 5, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El siguiente dispositivo. Aquí le mostramos los tipos de muestreos no probabilísticos. Muestreo por cotas, la cual sería una vez establecido el tamaño de la muestra, se define la unidad de análisis típica o presentativa y se eligen los elementos que tengan características distintas hasta completar la cota o número indicado para la muestra. El siguiente. El muestreo 2, accidentalmente o causa, sería la muestra es seleccionada de manera accidental sin que haya de por medio criterios específicos. No hay nada que nos asegure que los elementos seleccionados sean típicos y el muestreo causal N, y también se le llama muestreo voluntario. Se pide voluntarios para conformar la muestra. No hay nada que se asegure que la muestra sea presentativa. El siguiente. Aquí le mostramos el muestreo intencional, la cual sería el investigador selecciona intencionalmente los elementos que constituirán la muestra. El procedimiento puede dar muestras alentamente presentativas o bien poco presentativas. Esto dependerá de las habilidades
actividades del investigador. El siguiente. Bueno, ese sería todo. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, compañeros, eso sería todo la cuestión de mi grupo. ¿Preguntas? Listo, entonces siguiente grupo, por favor, ya cancele grabación. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Bueno, mi nombre es Diana Smeri Condori, mamá, ingeniero, muy buenos días. Le quería preguntar al grupo, ¿qué es tipos de muestreo o muestreo? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué es tipo de muestreo o muestreo nomás? Responda, grupo. O sea, muestreo se le puede decir, o sea, a las personas que nosotros vamos a preguntar a toda la población. Solamente se llama, Rosemary, muestreo. No hay tipos de muestreo, ¿ya? Solo hay muestreo. Ya, cancelen grabación. Siguiente grupo. Ya, ingeniero.